Hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Territorios en Acción, el espacio donde conversamos sobre sostenibilidad, justicia ambiental y experiencias reales de transformación territorial. Hoy nos trasladamos a la vereda Santa Elena, un pequeño rincón rural que enfrentó un grave proceso de deterioro ecológico, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y suelos empobrecidos por prácticas agrícolas intensivas. Pero lo que hace especial a Santa Elena no es solo su problema, sino su respuesta. Una comunidad que decide no esperar soluciones externas, sino construirlas desde su propia realidad. Inspirados en los principios de la responsabilidad social ambiental (RSA) y la gestión ambiental participativa, sus habitantes diseñaron un plan integral que combina educación ambiental crítica, tecnologías limpias, agroecología y medición del impacto social. Para conocer esta historia de transformación, nos acompaña Mariela Ríos, lideresa ambiental de Santa Elena, quien ha facilitado procesos de formación, innovación y articulación comunitaria. En esta charla, conocerás cómo pasaron del problema a la propuesta, del diagnóstico a la acción, y cómo tú también podrías hacerlo en tu propio territorio. Prepárate para una conversación cargada de aprendizajes, memoria viva y muchas ideas para inspirarte. ¡Comenzamos! Mariela, qué gusto tenerte hoy en nuestro espacio. Para comenzar, cuéntanos qué fue lo que llevó a la comunidad de Santa Elena a tomar la decisión de implementar un plan de gestión ambiental. ¿Hubo un momento específico que marcó el inicio de este proceso? Gracias a ustedes por la invitación. Esta historia no comienza con una gran reunión ni con un proyecto externo. Todo empezó con una serie de pequeñas alertas que, sumadas, se volvieron imposibles de ignorar. Los niños comenzaron a enfermar con más frecuencia. Los ojos de agua se volvieron más escasos. El canto de los pájaros al amanecer ya no era el mismo. Quienes hemos vivido toda la vida en este territorio empezamos a notar que algo estaba cambiando, y no para bien. Nuestra agricultura, basada en papa, frijol y maíz, cada vez dependía más de agroquímicos, y los costos se disparaban mientras la tierra se empobrecía. Pero lo más grave fue un evento de mortandad de peces en una quebrada que cruza la vereda. Ahí comprendimos que no era un problema aislado, sino una consecuencia de cómo estábamos habitando y produciendo en nuestro entorno. Eso nos llevó a preguntarnos, ¿queremos seguir por este camino? ¿O podemos imaginar otro modelo de vida? La respuesta no fue inmediata, pero sí contundente. Debíamos cambiar. Y así surgió la idea de construir un plan integral de gestión ambiental, que no solo respondiera al deterioro ecológico, sino que nos ayudara a reconectar como comunidad y recuperar el sentido del territorio como espacio de vida compartida. Una decisión valiente, sin duda. ¿Cuál fue el primer paso que dieron para pasar de la reflexión a la acción concreta? El primer paso fue conversar entre nosotros, reunirnos sin miedo, sin prejuicios. Hicimos asambleas abiertas donde participaron adultos mayores, jóvenes, mujeres cabeza de familia, agricultores, incluso estudiantes de la escuela. Lo más importante fue darnos cuenta de que nadie tenía todas las respuestas, pero todos teníamos algo que aportar. A partir de esas conversaciones espontáneas, iniciamos un diagnóstico participativo. Caminamos el territorio, hicimos mapas comunitarios, registramos cambios en el uso del suelo, en la calidad del agua, en los ciclos de siembra. También hicimos entrevistas a los más ancianos para entender cómo eran antes las prácticas agrícolas y cómo se habían transformado. Paralelo a eso, nos apoyamos en algunas organizaciones aliadas que nos facilitaron formación en educación ambiental crítica, entendida no solo como teoría, sino como práctica viva y cotidiana. No queríamos campañas aisladas o charlas desconectadas de la realidad. Lo que hicimos fue construir espacios de aprendizaje colectivos, círculos de diálogo, talleres con cartografías, salidas al campo. Aprendimos a mirar nuestro entorno no como un paisaje ajeno, sino como un sujeto educativo, como dice la pedagogía del territorio. Ese enfoque de educación ambiental suena muy diferente al tradicional. ¿Cómo impactó en la comunidad? Transformó la manera como nos comprendemos a nosotros mismos. La educación ambiental crítica nos ayudó a entender que nuestros problemas no eran solo falta de cuidado o desinformación.
Aprendimos que hay modelos de desarrollo que han sido impuestos sobre nuestros territorios y que esos modelos responden a lógicas económicas que no valoran la biodiversidad ni las formas de vida campesinas. Esta comprensión nos dio fuerza, porque dejó de ser un problema individual o natural y lo vimos como parte de una historia más amplia, donde teníamos derecho a buscar otras alternativas. Además, comenzamos a articular conocimientos técnicos con saberes ancestrales. Por ejemplo, los mayores nos enseñaron cómo antes se cultivaba sin químicos, cómo se cuidaban los árboles nativos que hoy estamos reforestando, cómo se organizaban las mingas. Eso fue muy poderoso. Las niñas y niños también participaron activamente con juegos, siembras colectivas, teatro comunitario. En poco tiempo, el lenguaje del territorio cambió. Ya no hablábamos solo de producción, sino de equilibrio ecológico, justicia ambiental, cuidado del agua y del suelo. Y luego vinieron las tecnologías limpias, ¿verdad? ¿Qué tecnologías adoptaron y cómo lograron apropiarse de ellas? Así es. Una vez tuvimos claro el diagnóstico, pasamos a la fase de diseño participativo del plan ambiental, donde identificamos tecnologías limpias que fueran viables y útiles para nosotros. La primera fue la cocina ecológica, porque respondía a un problema inmediato: la salud de las mujeres que cocinaban con leña y vivían expuestas al humo. Las construimos con materiales locales y capacitaciones comunitarias. Después, instalamos sistemas de captación de agua lluvia en casas y escuelas, lo que ayudó mucho en épocas de sequía. También introdujimos paneles solares para abastecer de energía algunos puntos clave de la vereda, como el centro comunitario. Uno de los proyectos más importantes fue el de los biodigestores, que transforman los residuos orgánicos en biogás. Con eso, logramos cerrar el ciclo de residuos y reducir la dependencia de gas propano. Todo esto lo hicimos con el apoyo técnico de jóvenes formados en tecnologías apropiadas y con jornadas colectivas de construcción. Fue clave que las tecnologías no llegaran como algo impuesto, sino como resultado de un proceso de reflexión y decisión colectiva, con una apropiación real por parte de la comunidad. ¿Y en ese camino hubo personas que no estaban de acuerdo o que ofrecieron resistencia al cambio? Sí, como en todo proceso. Al principio, algunas personas veían el plan ambiental como una moda o una idea demasiado idealista. Nos preguntaban si de verdad era posible producir sin agroquímicos o si la energía solar sería suficiente. También hubo quienes tenían miedo de perder productividad. Y está bien, esos temores eran válidos. Pero ahí fue fundamental mostrar resultados concretos, sin imponer. Por ejemplo, las familias que adoptaron prácticas agroecológicas empezaron a ver mejoras en sus cultivos y en su economía. La tierra se volvió más fértil, los productos más sanos y el ahorro en insumos fue evidente. También aprendimos a escuchar. La resistencia no siempre es oposición. A veces es falta de información o cansancio por experiencias pasadas. Por eso, cuidamos mucho la forma de comunicar, de respetar los ritmos de cada quien. Lo importante fue mantener el proceso abierto, crear espacios seguros para el diálogo y reforzar los lazos comunitarios. Hoy, muchas de las personas que dudaban están activamente comprometidas. Hablemos ahora de la transformación agrícola. ¿Cómo pasaron de la agricultura convencional a la agroecología? Fue una transición paulatina pero firme. Comenzamos con huertas comunitarias de prueba, donde experimentamos con cultivos diversificados, compost, asociaciones de plantas, control biológico de plagas. Abandonamos los fertilizantes sintéticos y pesticidas poco a poco. Recuperamos semillas criollas que estaban en desuso gracias a intercambios con otras comunidades. Lo más bello fue que muchos de estos saberes estaban en la memoria de nuestros mayores, solo que habían sido invisibilizados por décadas de presión del agroindustrial. La agroecología, como aprendimos, no es solo una técnica, sino una forma de vida, una apuesta política por la soberanía alimentaria, la salud y la dignidad campesina. Nos permitió producir alimentos sanos, cuidar los suelos y fortalecer nuestras relaciones comunitarias. Hoy ya no dependemos de grandes cadenas de distribución. Tenemos mercados campesinos y redes de trueque. Incluso hemos comenzado a procesar algunos productos como conservas y mermeladas. Es una experiencia viva que sigue creciendo. ¿Y cómo hicieron para evaluar si todo esto estaba funcionando?
¿Qué tipo de medición implementaron? Decidimos no depender exclusivamente de indicadores técnicos externos. Creamos nuestro propio sistema de evaluación comunitario con indicadores sociales, ecológicos y organizativos. Por ejemplo, medimos la calidad del agua antes y después de implementar las tecnologías limpias. Hicimos censos de fauna local para ver si algunas especies regresaban. Registramos el número de familias que adoptaban prácticas sostenibles. También hicimos encuestas de percepción. ¿Cómo se sienten las personas respecto al entorno? ¿Qué tanto han cambiado sus hábitos? ¿Qué retos siguen pendientes? Además, hicimos líneas del tiempo para identificar hitos del proceso, talleres de reflexión colectiva y bitácoras participativas. Esta evaluación no solo nos permitió saber si íbamos bien, sino reconocer y celebrar los logros. Ver que una quebrada vuelve a correr limpia, que los niños identifican más especies de árboles o que más jóvenes participan en los espacios de decisión es evidencia concreta del impacto logrado. Mariela, para terminar esta conversación tan inspiradora, ¿qué mensaje le darías a otras comunidades rurales que también enfrentan problemáticas ambientales y sociales en sus territorios? Mi mensaje es claro. Sí, se puede transformar un territorio desde la comunidad. No hace falta esperar que venga una gran organización o que el Estado lo solucione todo. El cambio empieza con una pregunta, con una conversación, con la decisión de actuar. El conocimiento ya está en el territorio, en los abuelos, en las mujeres que cuidan la huerta, en los jóvenes que saben usar la tecnología, en la tierra misma. Solo hay que crear los espacios para que ese conocimiento florezca. Les diría también que no teman al conflicto ni a las diferencias. Son parte del proceso. Lo importante es mantener la confianza en la colectividad, en el poder de lo común. Y recordar que no se trata solo de evitar la destrucción, sino de reconstruir la vida en otras formas, más justas, más saludables, más alegres. Santa Elena no es perfecta, pero hoy es una comunidad más consciente, más unida y más viva. Y eso ya es una victoria. Lo que acabamos de escuchar es mucho más que la historia de una vereda. Es el testimonio vivo de que la transformación socioambiental es posible cuando las comunidades se organizan, reflexionan y actúan desde su propia realidad. Santa Elena nos deja una lección profunda. La sostenibilidad no se impone desde arriba, se construye desde abajo, desde lo cotidiano, desde los afectos, desde la escucha y desde la memoria. Este caso nos mostró cómo se puede pasar del deterioro a la regeneración a través de educación ambiental crítica, tecnologías limpias, prácticas agroecológicas y procesos de evaluación participativa. También nos enseñó que el conflicto no es un obstáculo, sino parte del camino hacia la autonomía. Ahora, el reto es tuyo. ¿Qué decisiones tomarías tú en tu territorio? ¿Qué saberes, recursos y sueños podrían ponerse en juego para construir una vida más justa y sostenible? Recuerda, la gestión ambiental no es solo técnica, es profundamente política y comunitaria. Y cada paso que demos, por pequeño que sea, contribuye a tejer otro mundo posible. Gracias por acompañarnos en este episodio de Territorios en Acción. Nos encontramos en la próxima historia. Hasta entonces, cuida tu entorno y actúa desde tu lugar.